coloquémoslo de una vez, no hay problema. Miren que las campanas de Gauss, ya la puse a grabar, ¿no? Ya la puse a grabar. La campana de Gauss pues corresponde a ese tipo de funciones así. Ese tipo de funciones que parecen exactamente una campanita, pues se llaman así campanas de Gauss. De hecho, son muy utilizadas en el mundo de las probabilidades, en el mundo de la estadística, es muy utilizada ese tipo de funciones, ¿vale? Porque eso corresponde a una distribución normal de la probabilidad en ciertos eventos. De hecho, hay hasta programas de televisión donde utilizan pues lo de las campanas de Gauss para hacer concursos y ese tipo de cosas. Y bueno, la utilizan bastante. Entonces, en el segundo punto del quiz era una campanita de Gauss que había por ahí. Aquí estaba. Era aquí. ¿Vale? Esta campanita de Gauss, pues nos preguntaban dónde la función era creciente y dónde la función era decreciente. Entonces, pues nos daban las opciones, ¿no? ¿Es creciente desde 0 hasta más infinito? No, no es creciente desde 0 hasta más infinito, porque de hecho va decreciendo, va en bajada. Entonces, bueno, ¿la función es decreciente desde menos infinito hasta 0? No, tampoco. La función desde menos infinito hasta 0, de hecho, va en subida, entonces es creciente. ¿La función no es creciente ni decreciente? Bueno, tampoco, porque sí tiene partes donde la función crece y sí tiene partes donde la función decrece. ¿Es creciente desde menos infinito hasta 0 y decreciente desde 0 hasta infinito? Sí, ahí está. Es creciente desde menos infinito hasta 0, ¿vale? Y es decreciente desde 0 hasta infinito. Va de subida desde menos infinito hasta 0 y va de bajada desde 0 hasta más infinito. Entonces, la respuesta correcta aquí era la D. ¿Listo? ¿O ninguna de las anteriores? Pues no, la respuesta correcta aquí era la D. La función es creciente desde menos infinito hasta 0 y es decreciente desde 0 hasta infinito. ¿Listo? En el siguiente punto nos preguntaban el dominio de la función seno de 2x más raíz de x menos 2 más raíz cúbica de x. ¿Listo? Pues aquí cuando uno le ponen a calcular un dominio, por ejemplo, de esta función, ¿cuál es la estrategia de uno? Mirar en dónde tiene inconvenientes la función, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores o cuáles son los sitios donde va a tener problemas la función? Miren que esta función en particular no va a tener inconvenientes en seno, no, seno tiene dominio de todos los reales y aquí tenga un 2x acá metido, no importa. Seno no tiene inconvenientes con eso, ¿vale? Entonces, no tiene problemas en seno. Ni siquiera tiene problemas en la exponencial, porque es la exponencial, pero está elevado a una raíz cúbica. Y la raíz cúbica no tiene problemas. La raíz cúbica no tiene ningún inconveniente. La raíz cúbica tiene como dominio todos los reales. Las que ponen problemas son las raíces cuadradas, que es justamente el segundo término. O sea que toda esta función, de toda esta función largota, el primer término y el tercer término realmente no me están aportando nada para hallar el dominio. No están aportando ninguna información para hallar el dominio. El único término que aporta información para hallar el dominio es el segundo término, que es la raíz cuadrada, que es donde sí hay problemas. ¿Listo? ¿Y qué necesito yo para que esa raíz cuadrada tenga sentido? Para que la raíz cuadrada de x menos 2 tenga sentido, yo necesito que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, ¿vale? Si lo que está dentro de la raíz es mayor o igual que 0, la raíz va a tener sentido. Al final de cuentas, pues esto va a ser x mayores o iguales que 2, pasando el 2 a sumar al otro lado. En forma de intervalo, pues esto será desde 2 hasta más infinito. Quiere decir que para que yo pueda meter un valor de x en esa función, pues ese valor de x debe estar en el intervalo desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Correspondía a la opción B. Este de aquí va a ser entonces el dominio de la función, ¿vale? Entonces, el primer término y el tercero realmente no aportan ninguna información en la visualización del dominio. El único término que aporta algo es el segundo término que nos dice raíz cuadrada de x menos 2. Es ahí donde, digamos, está la clave de ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, la respuesta en este caso era la B, ¿cierto? Era aquí, era la B. Ahí está marcada como la correcta, ¿vale? En este punto de acá, lo mismo, toca averiguar
donde nosotros tenemos cuál es el dominio de esta función, ¿vale? Tenemos que averiguar cuál es el dominio de esta función. Entonces, observen, esta función era un poquito más complicada, pero en primer lugar, observen que el término x cuadrado no me aporta ninguna información para el dominio, no me aporta nada de información para el dominio de la función. ¿Listo? ¿Cuáles son los términos que me van a aportar información? Los términos que me van a aportar información para el dominio son el primero y el segundo. ¿Por qué? Porque se tratan de raíces cuadradas y las raíces cuadradas generalmente tienen problemas. ¿Listo? Entonces es aquí donde yo tengo que ver cuáles los valores de x que puede tomar y listo. Bueno, entonces tengo que analizar esa situación. Por supuesto que si uno fuese un poquito, digamos, un poquito, mm, no sé si decirle como un poquito, entre comillas, tramposito, pues uno haría la gráfica de esto y miraría dónde es el dominio, ¿no? ¿Cuál es el dominio? Si no fuera un toquecito tramposito, pues entre comillas, porque pues igualmente ahí no estaba prohibido hacer eso, pero pues uno podría haber hecho la gráfica de esto y visualizar en la gráfica cómo se comporta esta función. Esto sería x cuadrado más x más 6, de hecho, ¿no? Sería x cuadrado más x menos 6. Entonces sería así, raíz de x cuadrado más x menos 6. Voy a borrar la gráfica roja. Y observen que esta gráfica, la gráfica al menos del primer término, me dice que el dominio es desde menos infinito hasta menos 3 y desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Esa, al menos la gráfica me está diciendo que el dominio es desde menos infinito hasta menos 3 y desde 2 hasta más infinito. Repito, haber hecho esto en el quiz, pues realmente, por eso les decía el tramposito entre comillas, porque pues esto no estaba prohibido, nunca decía ahí que estaba prohibido hacer la gráfica de la función ni nada de eso. Entonces, bueno, era algo que alguien podía haber utilizado y no tenía ningún problema con eso, ¿listo? Son cosas pues que tenemos que en algún momento utilizarlas también. La podemos utilizar la tecnología, no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, bueno, ahí está. ¿Listo? ¿Y qué pasaba? Pues que si bien el primer término me sugería que el dominio, voy a colocarlo incluso por acá, voy a colocarlo aquí en la hojita, esta, el primer término, un segundito, yo copio un poquito aquí para que no me quede tan raro esto, copiemos la función al menos, aquí, listo. Entonces, si bien es cierto que el primer término, voy a colocarlo incluso aquí, me sugiere que el dominio es desde menos infinito hasta menos 3, ¿cierto? Unido desde 2 hasta más infinito. Ese es el dominio que me sugiere el primer término. Ya sabemos que x cuadrado pues realmente no me va a aportar nada porque si tiene dominio de todos los reales, entonces no me va a aportar nada. ¿Qué pasa con el segundo término, que es el que también me aporta información? Pues para que esté definido el segundo término, pues yo requiero, ¿cierto? Yo voy a requerir que x más 2 sea mayor o igual que 0. Es decir, yo requiero que lo que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. O mejor, en otras palabras, que x sea mayor o igual que menos 2. Esa es la información que yo requiero en el segundo término. Entonces, en el primer término, yo pido que x esté entre menos infinito y menos 3, unido desde 2 hasta más infinito. Y en el segundo término, yo requiero que x esté en el intervalo desde menos 2 hasta más infinito. Toca conciliar estas dos situaciones. Recuerden bien que para yo poder evaluar un valor de x, tiene que estar en las dos situaciones, tiene que cumplir las dos situaciones. Entonces toca mirar cómo hacemos para hacer cumplir las dos situaciones. Y eso se hace con la intersección de estos conjuntos. Yo voy a la recta real, aquí ya estamos haciendo esto a mano, ¿no? Pero si hemos podido hacer la gráfica y nos ahorramos todos estos pasos, pero pues estoy haciendo este pedacito como a mano para indicarles pues cómo sería. Yo hago la gráfica del primer intervalo. Por aquí tengo a 0 como punto de referencia, por aquí tengo a menos 3
como siempre. Por aquí tengo a menos 2, como siempre, y por aquí tengo al 2, ¿cierto? Entonces voy a colocar en rojo lo que corresponde a la primera información que tenemos. La primera información es desde menos infinito hasta menos 3, ¿cierto? Es esta. Aquí cerrado, ¿cierto? Intervalo cerrado aquí. Y la segunda información, bueno, es el intervalo 2 hasta más infinito. O sea que aquí vamos a hacer este intervalo de aquí, ¿vale? Eso corresponde a la información que me da sobre el dominio, el primer término, que es la raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 6. Esto que está en rojo corresponde a esta unión de dos intervalos. Y la otra la voy a colocar en azul. Es desde menos 2 hasta más infinito. Desde menos 2 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, esa corresponde a la información que me da el segundo término, que es la raíz de x más 2. Ahora bien, ¿en qué parte cumplo con las dos condiciones? Pues exactamente las voy a cumplir en la intersección de los dos conjuntos, o mejor dicho, en palabras más, palabras menos, donde estén las dos rayitas juntas. Es decir, toda esta zona de por aquí, donde están las dos rayitas juntas, son los valores donde me va a cumplir esa condición, esas dos condiciones al mismo tiempo. Que en resumen, pues se convierten en el intervalo 2 hasta más infinito. Ese es el intervalo donde estamos cumpliendo las dos condiciones, el primer término y el segundo término. Y bueno, eso es lo que daba la respuesta, ¿no? Esa es la que debe haber estado por aquí, que es la D. ¿Listo? Es la D. Entonces, recuerden ustedes también que cuando decíamos, nosotros colocábamos si teníamos una suma de funciones, f más g, nosotros decíamos que el dominio de una suma de funciones era nada menos, nada más que la intersección de los dominios. Y eso es justamente lo que se está aplicando aquí. Yo hice la primera funcioncita, que es la primera raíz, hice la segunda funcioncita, que es la segunda raíz, calculé el dominio de la primera raíz, sí, calculé el dominio de la primera raíz, o sea, de la primera funcioncita, calculé el dominio de la segunda funcioncita, y bueno, los intersecté. ¿Por qué no utilicé la tercera? Porque realmente no me aporta ninguna información. El dominio de la tercera son todos los reales, o sea que sería una tercera línea aquí morada, y bueno, sería donde están las tres líneas juntas, pero vuelve a ser lo mismo porque pues es todos los reales, no me aporta mayor información. Ese que está en morada sería el dominio de x cuadrado, que son todos los reales. No me aporta mayor información el tener que sea todos los reales. ¿Listo? Y esa pues era la respuesta en este caso. Entonces la respuesta dijimos que era desde 2 hasta más infinito, ¿no? Entonces era la D. ¿Listo? Y bueno, aquí había que hacer algo parecido. En este caso nos piden el rango y aquí pues yo sí me imaginé, la verdad, me imaginé que lo que iban a hacer era graficar esa función. Esa función de ahí seguramente corresponde a una semiparábola de pronto, tal vez, no sé, a una semicircunferencia de pronto. Entonces me imaginé que la verdad lo iban a hacer era una gráfica de esta función y mirar cuál era el rango. Entonces tratemos de hacerlo. Esa de ahí es, voy a borrar esto que está acá dentro de la raíz. Esa de ahí era menos x cuadrado, ¿cierto? Menos x cuadrado, menos x más 6. Menos x más 6. Y entonces, bueno, ahí está. Me imaginé yo la verdad que iban a hacer una gráfica de la función. Y observen que el rango es efectivamente una semicircunferencia. Y el rango donde la función está viva, pues en el eje Y, es desde 0 hasta 2.5, ¿no? El punto más alto de la función es 2.5. Entonces el rango va a ser desde 0 hasta 2.5. Más arriba de 2.5 en el eje Y no hay nada. Más abajo de 0 no hay nada de la función. Toda la función se concentra aquí. En el eje Y es de 0 hasta 2.5. Y de hecho aquí podemos ver hasta el dominio. El dominio es desde menos 3 hasta 2. Entonces, pues me imaginé yo que era la solución que le iban a dar a ese ejercicio. Y aquí está, desde 0 hasta 5 medios. 5 medios es 2.5, ¿no? Entonces la respuesta aquí era la opción E. ¿Listo? Entonces, bueno, ese era el quiz como tal, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta.
Dime, claro. pero pero no es con respecto, o sea, yo digo que los que sacamos cero en el primer, no se puede mejorar, se toca, ¿no? Ya queda así. Sí, ya va quedando así y de hecho pues vienen muchos más quizzes y ahí están las oportunidades que van Ah, teniendo. vale, vale, profe, gracias. Listo, entonces ahora sí vamos al tema como tal. ¿Listo? Estábamos viendo límites al infinito. Bueno, por eso tenía abierto aquí porque quería ver aquí creo que íbamos, ¿no? Estábamos viendo límites al infinito. Hoy tenemos que terminar tema. Recuerden que lo que va en el parcial es lo que alcancemos a ver hasta hoy. ¿Listo? Hasta el tema de hoy es lo que va en el parcial. Entonces, bueno, ahí hay que ponerse pilas con eso. Entonces, estamos viendo límites al infinito y decíamos pues que habían unos truquitos para hallar los límites al infinito, ¿no? Decíamos que cuando teníamos una función racional, por ejemplo, una función como esta que está en este momento en la pantalla, el truquito estaba pues en dividir por la mayor potencia de x que apareciera, que esa mayor potencia pues le decíamos entre comillas, le colocamos el apodo del término dominante. ¿Listo? Entonces, esa era la mayor potencia de x que aparecía y bueno, eso era lo que utilizábamos como término dominante y el truquito estaba en dividir tanto el numerador como el denominador sobre ese término dominante. ¿Listo? Aquí alguna anotación nomás, simplemente para que quede un poquito más claro. Muchas veces no es tan sencillo visualizar quién es el término dominante. No es tan sencillo visualizar quién es ese término dominante. Por X o por Y motivo, pues algunas veces se nos complica un poquito. Entonces, tratemos de hacer un ejemplo sencillo simplemente como para ilustrar la situación, ¿vale? Entonces, ejemplo, por supuesto, límite cuando X tiende hacia más infinito. Y entonces voy a colocar una situación donde no es tan sencillo ver quién es el término dominante. Puede ser algo así, la verdad no sé cuánto me vaya a dar, no me lo voy a inventar en este momento, no tengo ni idea cuánto vaya a dar, pero podría estar algo así, por ejemplo. Supongamos, raíz de x, ¿vale? Más raíz de x, acá también otra vez, así, algo así. Y aquí, por ejemplo, podría ser raíz cúbica de x al cuadrado, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Más 3. ¿Listo? O aquí más 3x más 2, por ejemplo. Aquí así. Eso. Más complicado todavía. Entonces, si tenemos ese límite ahí, pues uno va y dice, listo, ¿qué forma tiene ese límite? Cuando x tiende a más infinito, pues raíz de x tiende a más infinito. Y si a raíz de x le sumamos este término acá adentro, que es otra raízcita de x, pues se va a ir más rápido hacia más infinito. Lo mismo acá. Si x tiende a infinito, pues raíz cuadrada de x de raíz cuadrada, ¿cierto? Más 3x más 2 va a tender hacia más infinito. Y raíz cúbica de eso, pues va a tender hacia más infinito. O sea que la forma de este límite es infinito sobre infinito. ¿Listo? Entonces uno dice, listo, como tenemos una forma infinito sobre infinito, pues lo recomendable es hacer lo que hemos estado haciendo, dividir por la mayor potencia o el término dominante de x, pero bueno, ¿cuál es el término dominante ahí? La verdad no es tan claro cuál es el término dominante. ¿Listo? La verdad no es tan claro cuál es el término dominante. En el numerador, yo no sé cuál es el término dominante, el denominador, no sé cuál es el término dominante, y bueno, eso es lo que me está, digamos, complicando la situación ahí. ¿Listo? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mayor potencia de x que me aparece en el numerador? Ustedes, ¿cuál creen que sea la mayor potencia de x que me aparece en el numerador? ¿La de abajo, profe? En el numerador. ¿Cuál creen que sea la mayor potencia de x que me aparece en la parte de arriba, de parte de acá, de esta parte de acá? Aquí. ¿Cuál creen que sea la mayor potencia de x que aparezca ahí? X a la 1 medio. X a la 1 medio, exactamente. No es tan claro visualizarlo, ¿no? Pero miren que la mayor potencia que me aparece de x en el numerador es x a la 1 medio. ¿Por qué? Como les digo, todo esto va a ser entre comillas, no es nada formalmente matemático, pero es algo que nos ayuda a arreglar la situación o a visualizar la situación. ¿Listo? No es nada matemático, ¿por qué? Porque es que acá adentro tenemos una suma
y yo la raíz de una suma no la puedo separar, ¿no? Yo no la puedo separar en dos, ¿vale? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo separar la raíz en dos, entonces, pues ahí me dificulta la situación eso, ¿listo? Pero, entre comillas, si pudiese separar esa raíz en dos partes, pues tendría, era lo siguiente, ¿no? Tendría raíz de x más raíz de x. Si pudiese separar esa raíz en dos partes, tendría raíz de x más raíz de la raíz de x, ¿cierto? ¿Vale? Si pudiese separarla en dos partes, tendría fuesen estos términos. El primer término es raíz de x y el segundo término sería raíz de la raíz de x. Si convierto esto a potencias racionales, esto sería un x a la 1 medio. Recuerden que la potencia es un medio, ¿cierto? Y si pudiese convertir esto a potencias racionales, esto sería x a la 1 cuarto, ¿vale? X a la 1 cuarto, porque es raíz de raíz, es decir, x a la 1 medio, a la 1 medio, y las potencias se multiplican, 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4. Entonces, si pudiese convertir esto a expresiones, bueno, si pudiese separar esto en primer lugar, y si pudiese convertir estas expresiones con potencias racionales, pues me quedaría así. Y la mayor potencia que aparecería sería x a la 1 medio. X a la 1 cuarto es menor, ¿no? Entonces x a la 1 medio. O sea que la mayor potencia del numerador es x a la 1 medio. Miren que no es tan sencillo de visualizar. Esa es la cuestión, ¿no? No es tan sencillo de visualizar. ¿Listo? Y puede ocurrir, pueden haber casos así, donde no sea tan fácil visualizar cuál es el término dominante ahí. Sin embargo, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer el ejercicio. Y parte de hacer el ejercicio de visualizar el término dominante, pues, es analizar así. ¿Qué pasaría si pudiésemos separar las cosas, separar entre comillas, bueno, y poder como operar, ¿no? Pero ya sabemos que la raíz de una suma, pues no es la suma de los términos, pero entonces simplemente lo hacemos, es como para poder ver qué es lo que está pasando ahí. Voy a borrar esto porque, como les dije, esto matemáticamente no es correcto, entonces si lo dejo ahí de pronto se pueden confundir. Entonces voy a borrar esto. Y ya sabemos, bajo esto que acabamos de decir, pues el término dominante en el numerador o la mayor potencia de x en el numerador es x a la 1 medio. ¿Listo? Y en el denominador, siguiendo el mismo esquema, es decir, separando esto, tendríamos potencias en el denominador como x al cuadrado a la 1 tercio, ¿vale? Eso sería una de las potencias que me salen ahí. Haciendo lo mismo, la otra potencia de x sería x a la 1 tercio. Y no hay más x. Entonces, en el denominador yo tengo potencias de x a la 2 tercios, básicamente, y a la 1 tercio. La pregunta es, ¿cuál gana entre estas dos potencias? Pues la mayor de estas dos potencias es x a la 2 tercios, ¿cierto? X a la 2 tercios. Entonces, en el denominador, la potencia que yo voy a tener, como dominante es x a la 2 tercios. ¿Listo? Entonces, miren que no fue fácil visualizar eso en esta expresión tan complicada. Cuando tenemos raíces, bueno, hay que, hay que, hay que, hay que tener cierto, digamos, como cierta experticia para poder hacer este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no las podemos visualizar tan fácilmente, pero bueno, ahí con un análisis más o menos rápido logramos identificar que la mayor potencia en el numerador era x a la 1 medio y la mayor potencia en el denominador era x a la 2 tercios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la mayor potencia de todas? Recuerden que nosotros teníamos que dividir tanto el numerador como el denominador por la mayor potencia de x que me apareciera, el término dominante, el que domine a todos los demás. En este caso, entonces tenemos que ver cuál de los dos es el término dominante, si es x a la 1 medio o si es x a la 2 tercios. ¿Listo? Tendríamos que ver cuál es el término dominante. ¿Quién es mayor? ¿X a la 1 medio o x a la 2 tercios? Resulta que el que es mayor efectivamente es x a la 2 tercios. Ese es mayor que x a la 1 medio. ¿Listo? X a la 2 tercios es mayor que x a la 1 medio. Eso lo pueden ver por la potencia, porque
un medio, pues es un número menor que 2 tercios, ¿no? Un medio es 0.5 y 2 tercios es como 0.66. Entonces, el término dominante aquí en total va a ser x a la 2 tercios. ¿Listo? Y entonces en el ejercicio, pues lo mismo. Tenemos que dividir el numerador y el denominador por esa mayor potencia de x que me parece que es x a la 2 tercios. Entonces quedaría algo así. Vamos a hacerlo. Aunque yo ya sé que esto me va a dar 0, pero bueno, tratemos de hacerlo. ¿Listo? Este límite va a dar 0. Entonces quedaría algo así. Tomo el numerador y divido por x a la 2 tercios. Y tomo el denominador, x cuadrado más 3x más 2, y divido por x a la 2 tercios. ¿Listo? Yo ya sé que me va a dar 0, ¿por qué? ¿Alguien me dice por qué va a dar 0 esto? ¿Alguien sabe por qué va a dar 0? ¿No? ¿Todavía no es claro por qué va a dar 0? ¿Todavía no es claro por qué después de que yo hago todo este mundo de pasos de 0 al final? ¿No? Profe, ¿el reemplazando? No, ¿Lo reemplaza? calculando el límite. No No podemos entiendo. reemplazar porque es una indeterminación, ¿no? No podemos reemplazar porque es una indeterminación. ¿Listo? No podemos reemplazar todavía porque hay indeterminación, es de la forma infinito sobre infinito. Toca primero eliminar la indeterminación para poder reemplazar. ¿Listo? Entonces no es claro todavía por qué va a dar 0. Bueno, después de que yo haga todo este mundo de pasos, esto me va a dar 0. ¿Listo? La explicación realmente es muy sencilla, pero bueno, después de que yo haga todo el mundo de pasos, me tiene que dar 0. ¿Listo? Entonces yo lo que comienzo a hacer es operar todo esto, ¿vale? Todo esto. Lo primero que voy a hacer para operar es meter esa raíz a la 2 tercios en la raíz cúbica del denominador. Entonces sería algo así. En el numerador todavía no lo voy a hacer porque es un poquito más difícil. En el numerador todavía no lo voy a hacer porque es un poquito más difícil. Entonces lo voy a dejar intacto todavía. Ahora hacemos la operación en el denominador. Pero en el numerador, perdón, pero en el denominador es más sencillo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque x a la 2 tercios es lo mismo que raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Vale? Esa es la situación. Entonces, en el denominador yo tengo es raíz cúbica de x cuadrado más 3x más 2 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Listo? Esa es la situación. Como en el denominador, aquí le voy a colocar sum, en el denominador yo tengo un x a la 2 tercios y ese x a la 2 tercios escrito como raíz, es raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces en el denominador tengo raíz cúbica sobre raíz cúbica. Eso lo puedo unir sin ningún problema. Eso lo puedo unir. Entonces quedaría así. Voy a quitar un poquito de zoom para que no quede tan grande. Quedaría entonces así. En el numerador todavía no lo voy a hacer, pero toca hacerlo. ¿Listo? En el numerador todavía no lo voy a hacer, pero toca hacerlo. Sino que en el numerador es un poquito más difícil porque no tenemos una raíz cúbica, sino que tenemos una raíz cuadrada. Entonces ahí voy a esperarme un ratico todavía. Pero en el denominador sí lo puedo hacer y esto sería una sola raíz cúbica, una sola, de x al cuadrado más 3x más 2 sobre x al cuadrado. ¿Vale? Sí puedo meter ese raíz cúbica de x al cuadrado dentro de esa raíz cúbica completa. ¿Vale? Entonces, esta es la línea principal. Un segundito, yo la repinto por aquí. Esta es la línea principal, esta es la rayita principal. Y el numerador no lo he tocado, no lo he tocado el numerador. Simplemente he trabajado con el denominador. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Meter esa raíz que está aquí, meter este término que está acá, meter todo ese término dentro de la raíz cúbica que está ahí. ¿Cierto? Eso fue lo que hice. Eso me toca hacerlo también en el numerador, solamente que con más cuidado. Tengo que tomar ese x de ahí, ese x a la 2 tercios, y meterlo dentro de esa raíz cuadrada para poder compararlo con los otros términos. Esa es la situación. Tengo que poderlos comparar. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Entonces, eso tengo que hacerlo ahora. Todavía no lo he hecho. Pero la parte del denominador ya lo pude hacer. Incluso
Una vez que ya está ese x al cuadrado y toda esta expresión dentro de la misma raíz, yo puedo distribuirla sin ningún problema. Voy a borrar esto y voy a distribuirlo sin ningún problema. X cuadrado aquí, x cuadrado aquí y x cuadrado aquí. ¿Listo? Para eso era que yo pues me tomé tanto tiempo de lograr meter ese término de x cuadrado, raíz cúbica de x cuadrado dentro de esa raíz cúbica de arriba, porque pues quería comparar término a término. ¿Listo? ¿Por qué quiero comparar término a término? Quiero comparar término a término porque nosotros tenemos una propiedad, nosotros la copiamos la clase pasada. Nosotros sabemos esta propiedad que fue la que copiamos a la clase pasada, ¿cierto? Entonces, quiero utilizar esa propiedad. Esa es la única que tenemos hasta el momento. Esta es la única propiedad que tenemos hasta el momento. Entonces, necesito utilizar esta propiedad. Por eso fue que yo quise entrar ese x al cuadrado a esa raíz cúbica para poder comparar término a término y entonces utilizar esa propiedad. Lo que yo voy a hacer acá abajo, acá en el denominador es comenzar a cancelar, comenzar a simplificar y ver quién se va para 1, ver quién se va para 0 y todo eso. Entonces, eso es lo que quiero hacer ahí. Por eso fue que me tomé todo el trabajo de ingresar esa raíz cuadrada dentro de ese x al cuadrado dentro de esa raíz cúbica de ahí. ¿Listo? Con el numerador no es tan sencillo por lo que les decía. En el numerador nosotros tenemos una raíz cúbica, ¿vale? Tenemos una raíz cúbica y en el numerador tenemos es una raíz cuadrada, entonces nosotros no podemos ingresar eso así por así ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tomar ese x a la 2/3 y expresarlo como una raíz cuadrada de algo. Voy a expresarlo como una raíz cuadrada de algo. Entonces, yo lo puedo expresar como algo así. Raíz cuadrada de x a la 2/3 al cuadrado, por ejemplo. Así lo puedo expresar. ¿Por qué? Porque como puedo, entre comillas, cancelar esta raíz con el cuadrado, pues vuelvo a la expresión original, ¿cierto? Entonces, ese x a la 2/3, yo lo puedo expresar como raíz cuadrada de x a la 2/3 al cuadrado. Simplificando esto un poquito, me quedaría así. Entonces, raíz cuadrada de x a la 4/3, ¿vale? Entonces me quedaría x a la 4/3 dentro de raíz cuadrada. Entonces, así es que voy a poder ingresar este x a la 2/3 dentro de esta raíz. Ese es el truco que tengo que hacer para poder ingresarlo. No puedo ingresarlo de primerazo, no puedo ingresarlo de una, porque el término de abajo tiene una raíz cúbica y el término de arriba tiene una raíz cuadrada. Entonces, lo que yo hago es expresar, un poquito más abajito. Lo que yo hago entonces es límite, cuando x tiende a más infinito, raíz de x más raíz de x, y expresar entonces ese x a la 2/3 como lo hicimos acá, como raíz cuadrada de x a la 4/3. Y ahí sí ya puedo ingresar porque tengo en este momento, tanto en el numerador como en el denominador, tengo entonces raíz cuadrada. ¿Listo? ¿Vale? Eso es un truquito que se suele utilizar bastante. Y entonces ahí yo ya puedo ingresar ese x a la 4/3. ¿Cómo lo voy a ingresar? Entonces colocando en primer lugar una sola raíz grandota, ¿cierto? Entonces voy a borrar esta línea y esta raíz para colocar una sola raíz grandota desde aquí hasta acá. Esto raíz cuadrada, ¿vale? Una sola raíz grande. Y esa raíz grande, pues voy a ingresar a este término. Entonces básicamente va a ingresar este término sin la raíz, sino que ingresa solito. Ahí ya ingresó. Eso fue lo que hice aquí, ingresar ese denominador a una sola raíz. ¿Para qué? Para lo mismo de hace rato, comparar término con término. Entonces, nos quedaría así, límite, cuando x tiende a más infinito, raíz cuadrada de x sobre x a la 4/3, más raíz de x, que es x a la 1/2, sobre x a la 4/3,
¿vale? Sobre raíz cúbica de x cuadrado sobre x cuadrado más 3x, perdón, 3x más 3x sobre x cuadrado más 2 sobre x cuadrado. Entonces, queda así. Y una vez hecho esto, pues lo que tengo que hacer es simplificar básicamente, o bueno, si puedo operar de una vez, pues opero de una vez. Pero en este caso, puedo simplificar. Por ejemplo, aquí, cancelo x cuadrado con x cuadrado y me queda es un 1. Entonces voy a borrarlo y queda es un 1. Y de hecho voy a hacer la cancelación esa aquí arribita en el segundo paso. Entonces no se olviden, aquí cancelo x cuadrado con x cuadrado, me queda un 1. Por eso es que aquí dejo un hito nomás. ¿Listo? Y los otros términos, cuando x tiende a más infinito, sé hacia dónde tienden, sé hacia dónde van. De hecho, les voy a comentar que sí, yo sé hacia dónde van. Cuando x tiende a más infinito, este término se va a ir para cero, ¿vale? ¿Por qué se va para cero? Porque la potencia dominante está en el denominador. La potencia dominante está en el denominador. Por eso se va a ir para cero. Miren que cuando nosotros estábamos haciendo los cálculos anteriores, los límites anteriores, miren que, por ejemplo, en este de acá, voy a borrar un momentico este de acá, esa limitita, esa fue la clase pasada. Ahí acá. Ahí. Esta. ¿Listo? Por ejemplo, en el de acá, nosotros teníamos 5x cuadrado sobre 5x a la 3. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que yo les dije fue, voy a cancelar el x cuadrado con dos de los x que tengo en el denominador, todavía me sobra uno, y por eso me queda 5 sobre x, que ese término se va para 0, ¿vale? Aquí, en este término, 5x cuadrado sobre x a la 3, el término dominante estaba en el denominador, ese era el término dominante, ¿listo? En esta expresioncita de aquí, el término dominante estaba en el denominador. Entonces, eso se va a ir para 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa acá. Resulta que yo tengo x sobre x a la 4 tercios. Y entonces, ¿dónde está el término dominante en esta expresioncita de aquí? El término dominante en esta expresioncita de aquí está en el denominador. ¿Por qué? Porque 4 tercios es una potencia mayor que x a la 1. Entonces, aquí hay un mito, ¿no? Entonces, 4 tercios es una potencia mayor que 1. Entonces, significa que el término dominante está en el numerador y por tanto esto se va a ir para 0. Lo mismo pasa acá. 4 tercios es mayor que x a la 1 medio y bueno, esto también se va para 0. Aquí pasa lo mismo. Aquí incluso puedo simplificar facilito. Cancelo la x con uno de los que tengo en el denominador y esto me queda 3 sobre x que se va para 0. Y esto también se va para 0 porque es simplemente 2 sobre x. Al final de toda esta cuenta, ¿qué me quedó? En el numerador me queda raíz de 0 más 0 y en el denominador me queda 1 más 0 más 0. Y esto es raíz cúbica. ¿Listo? Y al final de todas estas cuentas me queda entonces 0 sobre 1 que es 0. ¿Listo? Entonces, miren que en este caso no fue tan sencillo, no fue nada fácil, de hecho, visualizar qué es lo que estaba pasando. ¿Listo? Lo complicado aquí es que, bueno, las X estaban dentro de raíces y dentro de raíces distintas. Entonces, el truquito de dividir tanto numerador como denominador por la mayor potencia de X que me pareciera o por el término dominante, que es el que le llamamos nosotros, no es tan sencillo de aplicar. Por eso aquí se dificultó bastante. No es tan sencillo de aplicar. La razón es que, bueno, en primer lugar era difícil identificar cuál era el término dominante. Nosotros lo logramos identificar. Identificamos cuál es la mayor potencia de X en el numerador. El compañero dijo X a la 1 medio, estuvo perfecto. Identificamos cuál fue la mayor potencia de X en el denominador, es X a la 2 tercios. Ahí está. Entonces tenemos mayor potencia de X en el numerador, mayor potencia de X en el denominador,
y escogemos el término dominante, es decir, la mayor potencia de todas, que resulta ser en este caso x a la 2/3. Entonces la situación está en que tenemos que dividir numerador y denominador por x a la 2/3. ¿Listo? Ahí está la dificultad. Luego de eso, entonces yo tengo que poder ingresar ese x a la 2/3 dentro de estas raíces. Tengo que poderlas ingresar aquí y acá. Tengo que poderlo ingresar dentro de esas dos raíces. ¿Por qué? Porque entonces tengo que comparar término a término. La idea es comparar término a término. ¿Y por qué tengo que comparar término a término? Porque, bueno, es la única propiedad que tenemos, ¿vale? Esta aquí está aquí en naranja, es la única propiedad que hemos tenido hasta el momento. Entonces, esa es la cuestión ahí. Y entonces me tomé un buen rato para poder ingresar término a término esas x a la 2/3 dentro de esa raíz cuadrada y cúbica. Y no es tan sencillo, no es tan fácil, requiere que ustedes hagan algunos ejercicios por ahí, pero bueno, se puede hacer. ¿Listo? Cuando ingresé toda esa raíz cuadrada, toda esa raíz cúbica, entonces me queda, por ejemplo, así. X sobre X a la 4/3, X a la 1/2 sobre X a la 4/3, y bueno, todos estos términos que yo les dije que iba para 0. Si no es tan claro por qué van para 0, si no es tan claro, por ejemplo, si no es tan claro por qué X a la 1/2 sobre X a la 4/3 va para 0, ¿vale? Si no es tan claro, mírenlo así. X a la 1/3 sobre X a la 1/2, perdón, sobre X a la 4/3, ¿a qué es igual? Por propiedades de las potencias, estamos analizando este de acá, ¿no? Estamos analizando este de aquí. Por propiedades de las potencias, eso es igual a X a la 1/2 menos 4/3. Recuerden, las potencias, cuando está dividiendo con la misma base, las potencias se restan. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual a, hago la resta, ¿cierto? X a la 1/2 menos 4/3, hago la resta, 2 por 3, 6, 1 por 3, 3, menos 2 por 4, 8. Hago la resta, esto es X, 3 menos 8 da menos 5 sextos, ¿vale? Entonces estamos diciendo que X a la 1/2 sobre X a la 4/3 es X a la menos 5 sextos. Como está una potencia negativa, yo la bajo y la coloco positiva. Entonces, este término x a la 1/2 dividido x a la 4/3, yo lo puedo ver, al simplificarlo, como 1 sobre x a la 6. ¿Y hacia dónde tiende esto cuando x tiende a infinito? Resulta que esto tiende a 0. ¿Por qué? Porque la propiedad que copiamos acá nos dice, miren lo que nos dice, límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre x a la algo, cuando esa potencia es mayor que 0, eso se va para 0. Entonces, utilizamos ahí sí la propiedad que vimos la clase pasada. Entonces, esa fue la situación. Estoy utilizando la propiedad que vimos la clase pasada siempre. ¿Listo? Esa es la situación. Con todos los términos yo hice lo mismo. Yo simplemente se puede aplicar la misma propiedad que aplicamos aquí y ver que nos quedan términos así con el denominador x al algo, con el denominador teniendo x al algo, y entonces, bueno, eso se va para 0. En todos hice exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, esa fue la situación ahí. Entonces, miren que pues lo que les comentaba, no fue tan sencillo, no fue tan fácil, de hecho, requirió bastante trabajo y es algo que algunos límites pueden necesitar. ¿Listo? Y miren que efectivamente dio 0 al final de cuentas, lo que yo les preguntaba al inicio. ¿Por qué yo ya sabía que esto me iba a dar 0? ¿Por qué yo ya tenía idea de que esto iba a dar 0 al final de que yo hiciera todos estos cálculos? La cuestión fue que cuando comenzamos a hacer el ejercicio y cuando miramos que la potencia dominante de x estaba en el denominador, entonces cuando miramos que la potencia dominante de x estaba en el denominador, pues yo ya sabía que el denominador iba a ganar. Como la potencia dominante y como la mayor potencia de x en el denominador, yo ya sabía que el denominador le iba a ganar al numerador. Entonces el denominador le va a ganar al numerador y bueno, como le gana el denominador al numerador,
entonces esto me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque es como si yo dividiera un número entre un número muchísimo, muchísimo más grande, y entonces ese resultado se va a acercar a 0, ¿vale? Por eso es que es importante pues tener intuición también aquí en estos ejercicios. Aquí yo ya había visto que la mayor potencia de x está en el denominador, y bueno, como el denominador que contiene el término dominante, significa entonces que el denominador va a dominar al numerador. Y por tanto, vamos a dividir cada vez sobre números más grandes. Y cuando dividimos sobre números más grandes, pues el resultado se va acercando a 0, ¿no? Se lo podemos hacer en la calculadora. Por ejemplo, 7 dividido 9 millones, eso da muy parecido ya a 0. Eso es del orden de 10 a la menos 7. Por ejemplo, 9 dividido 500.000, algo así. Eso me da 0.000018. Entonces, cuando yo divido un número, lo divido por un número muy grande, pues entonces eso se va a ir para 0. Y eso lo pude ver, pues, porque el denominador contenía el término dominante. Significa que el denominador siempre va a ser muchísimo mayor que el mismo numerador. Entonces, en algún momento va a dominarlo y esto se va a ir hacia 0. ¿Listo? Eso fue lo que yo miré ahí, pues, como les digo, este tipo de límites también requieren intuición y eso fue parte de la intuición que yo utilicé para poder resolverlo. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Está claro esto? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Usted me podrá volver a explicar sobre en la parte que hiciste el cuarto tercio? Esa Ok. parte de ahí del numerador. ¿De dónde salió el número? Ok, listo, listo. Yo estaba tratando de ensayar qué era lo que había pasado con el numerador, ¿vale? Con el numerador. ¿Qué fue lo que yo hice? Entonces, voy a copiar solamente el numerador, ¿listo? Voy a copiar solamente el numerador acá abajo, ¿vale? Voy a copiar solamente el numerador. Solamente el numerador. Voy a olvidar un momentico del denominador. Esto era el límite cuando x tiene más infinito de raíz cuadrada, ¿cierto? Del numerador que era x sobre x a la 4 tercios más x a la 1 medio sobre x a la 4 tercios. Me olvidé del denominador un momentico, solamente me concentro en el numerador, solamente para explicar esto. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué pasa cuando x tiende a más infinito? ¿Hacia dónde tiende esto, cierto? ¿Hacia dónde tiende esto? Ya con todo eso que hemos hablado, pues ya sabemos que esto va a irse hacia 0 y va a irse hacia 0 también. ¿Listo? Con todo esto que hemos dicho, pues eso fue hacia 0. Pero ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué yo sé que eso se va a ir hacia 0 si no tenemos todavía propiedades, si no tenemos todavía mucha teoría que nos indique pues que efectivamente eso se va a ir para 0? La situación es la siguiente. Yo utilicé la propiedad, la única propiedad que tenemos hasta el momento. La utilicé, es esta propiedad. Esta es la única que tenemos hasta el momento. Esta la utilicé ahí. Pero ¿cómo la utilicé? La utilicé de la siguiente manera. Yo simplifiqué esto. Yo simplifiqué. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue lo siguiente. Yo sé que cuando está el x solito es x a la 1, ¿no? Yo sé que cuando está el x solito es x a la 1. Entonces, esto es límite cuando x tiende a infinito de raíz cuadrada de x a la 1 sobre x a la 4 tercios. Bueno, recuerden ustedes que hay una propiedad de las potencias que dice a a la m sobre a a la n. Esto es a a la m menos n, ¿no? Se restan las potencias. Esa es una propiedad de las potencias. Entonces, yo resté las potencias aquí. Esto me quedó x elevado a la 1 menos 4 tercios, ¿vale? Por esa propiedad de las potencias. Entonces, el primer término me queda así, x elevado a la 1 menos 4 tercios. Ahora sumo con el segundo término. Entonces, y vuelvo a aplicar la misma propiedad. Potencia en el numerador es 1 medio, potencia en el denominador es 4 tercios, entonces resto las potencias. 1 medio menos 4 tercios. ¿Listo? Eso fue lo que yo hice, aplicar esa propiedad de las potencias. ¿A qué me queda igual eso? Bueno, ¿a qué me queda igual eso? Pues entonces yo tengo que restar 1 menos 4 tercios y 1 medio menos 4 tercios. Entonces esto es raíz cuadrada de
X elevado a la 1 menos 4 tercios. Tengo que hacer esa resta, pero esa resta, de hecho, yo sé hacerla. Eso me da menos 1 tercio. No la hice completica, pero ese es el resultado de esa resta. X a la menos 1 tercio. ¿Listo? Y de la otra sí la hicimos a pie. La otra me dio, creo que fue menos 5 sextos, ¿no? Menos 5 sextos. Entonces, menos 5 sextos. ¿Listo? Esa fue la segunda potencia. X a la menos 5 sextos. Ahora, son potencias negativas. Yo las puedo bajar y las convierto en positivas, ¿vale? Esto se extiende a infinito. ¿Por qué sé eso? Porque yo sé que X, A a la menos N, por propiedades de las potencias, es 1 sobre A a la N, ¿no? Propiedades de las potencias. La bajo y la coloco positiva. O sea que esto es raíz cuadrada de 1 sobre X a la 1 tercio más 1 sobre X a la 5 sextos, ¿vale? Y ahora sí apliqué la propiedad que teníamos. Yo sé que cuando X tiene infinito, si nosotros tenemos una constante K sobre X a la algo, yo tengo una constante K sobre X a la algo, con ese algo mayor que 0, entonces ese límite se va a ir para 0. Con esa propiedad, entonces ahora sí la apliqué aquí, y yo sé que con esa propiedad esto se va a ir para 0 cuando X tiene infinito, y esto se va a ir para 0 cuando X tiene infinito. ¿Por qué? Porque tienen esa forma. Son una constante, es la constante 1, sobre X a la algo. Y entonces eso se va para 0 cuando X tiende a infinito. O sea que esto al final de cuentas me quedó raíz de 0 más 0, que es 0. ¿Listo? Ese fue todo el paso que yo utilicé en este caso. ¿Que sí es difícil? Sí, es difícil. No digo que sea una cuestión sencilla, que sea fácil. Requiere pues bastantes propiedades, requiere saberse bastantes propiedades y bueno, ¿listo? Pero este ejemplito pues les puede servir como guía para otros que tengan o que deban desarrollar en algún momento, ¿listo? Entonces, el truquito ese de dividir tanto numerador como denominador por términos, por el término dominante, pues lo utilizamos, lo seguimos utilizando, es válido, por supuesto que lo podemos seguir utilizando, pero como este ejemplo muestra, pues muchas veces no es tan sencillo de utilizar, ¿listo? Esa es como la enseñanza de este ejemplito. No es tan sencillo de utilizar muchas veces, requieren bastantes cálculos y la dificultad de este ejercicio es que, bueno, teníamos todo esto dentro de raíces y bueno, esa era la dificultad ahí. Pero no significa que no podamos aplicar el truquito de dividir tanto numerador como denominador por el término semejante. ¿Listo? Esa fue la cuestión aquí, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, una vez desarrollado este ejemplo, pues un ejemplo bastante difícil, la verdad, un ejemplo bastante complicado, quiero que estudiemos otra cosita que hay que estudiar también. ¿Listo? Esa cosita tiene que ver con las asíntotas. Ya en una clase pasada les mencioné un poquito qué eran las asíntotas, o les dije al menos gráficamente de qué se trataba. ¿Listo? Las asíntotas van a ser rectas. Las asíntotas son rectas en el plano cartesiano. Esas rectas en el plano cartesiano son lugares donde la función se va a ir acercando. Es decir, por ejemplo, nosotros vimos incluso algunos ejemplos de asíntotas la clase pasada. Voy a colocar aquí, por ejemplo, esta de aquí tiene asíntotas. Miren, por ejemplo, que esta función que dijimos que era una campanita de Gauss, tiene asíntotas. ¿Por qué? Porque la función tiene una recta donde ella se va acercando cuando x tiende a más infinito. Miren que cuando ella tiende a más infinito, la función se va acercando hacia el eje x, ¿cierto? Se va acercando hacia el eje x. Y ese eje x, pues es una rectica, y la función entonces se va acercando a esa recta. Si yo le sumo 1, por ejemplo, corro la gráfica hacia arriba, observen, y en este caso, esa campanita de Gauss, y ahí, se va acercando, pero es a la recta y igual a 1.
¿vale? Entonces, las asíntotas son esas. Aquí la voy a graficar, y igual a 1, y miren, las asíntotas son exactamente esas, son recticas donde la función se va a ir acercando cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, ¿vale? Esa es una asíntota. Y la recta se va a ir acercando hacia allá. Algunas veces puede ser que toque la función, ¿no? Es decir, la recta y la asíntota pueden tocarse, como otras veces pueden no tocarse. Incluso en esta gráfica, pareciera que se tocan, pero la realidad es que ellas nunca se tocan. De hecho, si yo le hago zoom, siempre están un poquito separadas. Miren, yo le hago zoom, siempre están un poquito separadas. Sino que pareciera pues que se tocan, pero en realidad en esta campanita de Gauss, ellas nunca se van a tocar. ¿Listo? Entonces, esto es una asíntota, es una rectica a donde se acerca la función. Algunas veces puede ser que se toquen, algunas veces puede ser que no se toquen. Un ejemplo donde se toquen, bueno, por ejemplo, seno de x sobre x, por ejemplo, seno de x sobre x, aquí vamos a tener asíntotas y se van a tocar. Voy a ocultar este momentico, y voy a colocar la asíntota y igual a 0. Miren, por ejemplo, en esta situación, seno de x sobre x, la función seno de x sobre x, que es la función azul, se va a ir acercando a la asíntota cada vez más. Miren que a medida que yo me voy acercando, que yo voy tendiendo x a más infinito, la función y la asíntota se van acercando cada vez más. Pero ellas están tocándose en algunos punticos. Miren que aquí, por ejemplo, la función está por debajo, es negativa, y llega un momento en donde cruza el eje y se vuelve positiva. Y entonces, en ese puntico donde cruzó la función el eje X, pues se tocó la función y la asíntota. ¿Listo? Esto simplemente, ese comentario lo hago porque en algunas ocasiones se confunde el concepto de asíntota. Dicen que la asíntota y la función no deben tocarse nunca, como pasaba con la exponencial y como pasaba acá. En algunas ocasiones dicen que la función y la asíntota no deben tocarse, y eso no es cierto. La función y la asíntota en algunas situaciones eh, se pueden, se pueden atravesar entre ellas. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es una asíntota. Entonces, podemos colocar así, asíntotas. ¿Listo? Y quiero comentarles que en particular, pues hay dos tipos de asíntotas principales, digamos, que son asíntotas horizontales, y hay verticales también. En estos ejemplitos que yo les puse acá, hicimos fue asíntotas horizontales, es decir, como esta que está aquí, esa recta moradita que está ahí, es una asíntota horizontal, y en algunas ocasiones podemos tener asíntotas verticales. Ahora miramos cuándo salen las asíntotas verticales, pero estas de acá se llaman asíntotas horizontales. Las que son verticales, por supuesto, pues van a ser rectas, por ejemplo, como esta que está aquí, y eso podría tratarse, digamos, para alguna función de una asíntota vertical. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo las encontramos? ¿Cómo hacemos para identificar? ¿Cómo hacemos para calcular las asíntotas? Eso es lo que más nos va a interesar a nosotros. ¿Cómo hacemos para calcular las asíntotas? Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Calcular asíntotas horizontales, pues realmente es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es calcular límite cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, esto es lo que nos va a decir, o esto es lo que vamos a hacer para calcular las asíntotas horizontales. Nosotros calculamos las asíntotas horizontales haciendo límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x, o límite cuando x tiende a menos infinito de la función. ¿Listo?
Y si hacemos estos límites, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, y calculamos el límite y eso nos da cierto número, incluso puede ser hasta el mismo, pero si nos da cierto número, es decir, si el límite existe, entonces nosotros estaremos diciendo que la función tiene una asíntota horizontal, ¿vale? Entonces nosotros diremos que la función tiene asíntota horizontal si al calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función existe y nos da cierto número. Si calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito existe y nos da también un cierto número que pueden ser hasta iguales, entonces la función tiene asíntotas horizontales. Pues aquí nosotros podemos concluir que la función f tiene asíntotas horizontales. ¿Listo? ¿Y cuáles son las asíntotas horizontales? ¿Cuáles son esas asíntotas horizontales? La primera asíntota horizontal sería y igual a L, es la ecuación de la recta de la asíntota, y y igual a M serían las asíntotas de ahí. Entonces, hagamos un ejemplito de esto. Por ejemplo, estudiar si f de x igual a 3x cuadrado más 2x menos 1 sobre, pongámosle 6x a la 2 más 3x más 5, por ejemplo. Estudiar si esta función tiene asíntotas horizontales. Entonces, estudiemos si esa función tiene asíntotas horizontales. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para estudiar si tiene asíntotas horizontales? Ya sabemos. Hacemos límite. Entonces, hagamos por acá. Y tenemos que hacer límite. Tenemos que hacer límite cuando x tiende hacia más infinito. Y de hecho, cuando x tiende a menos infinito, de esto. Entonces, de 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre 6x al cuadrado más 3x más 5. ¿Listo? Hago límite. Entonces, lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que hago? Entonces, dividir por la potencia mayor de x o por el término dominante, que en este caso va a ser x al cuadrado, ¿no? Entonces, divido tanto numerador como denominador por la mayor potencia de x, que es x al cuadrado, ¿vale? Entonces, divido tanto numerador como denominador por x al cuadrado más 3x más 5 dividido x al cuadrado. ¿Listo? Ubiqué quién era la mayor potencia de x, es x al cuadrado. Y entonces, bueno, dividí tanto numerador como denominador por mayor potencia de x. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es distribuir. Recuerden ustedes que ahora distribuyo esto. Eso sería 3x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado dividido 6x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3x sobre x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Distribuyo y ahora simplifico. Simplifico, entonces cancelo x al cuadrado con x al cuadrado. Cancelo el x con uno de los que tengo en el denominador y aquí no tengo nada que cancelar. Cancelo x cuadrado con x cuadrado. Cancelo el x con uno de los que está en el denominador y acá no tengo nada que cancelar. ¿Qué obtengo después de cancelar todo eso? Obtengo el límite cuando x tiende a más infinito de 3 más 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrado sobre 6 más 3 sobre x más 5 sobre x al cuadrado. Eso es lo que tengo después de cancelar. Y ahora sí utilizo la propiedad de siempre. Cuando x tiende a más infinito, esto se va para 0, esto se va para 0, esto se va para 0 y esto se va para 0. Todos esos términos se van para 0 cuando x tiende a más infinito. Todos esos términos se van para 0. ¿Qué es lo único que sobrevivió? Lo único que quedó vivo es 3 sextos. Simplifico aquí un poquito. Tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2, ¿cierto?
Y al final de cuentas me queda es 1/2. ¿Listo? Entonces, en resumen, calculé el límite cuando x tiende a más infinito y eso me dio 1/2. Significa entonces que esa función tiene una asíntota horizontal. Tiene asíntota horizontal y igual a 1/2. Vamos a ver que eso efectivamente es así. Vamos a corroborar que eso está sucediendo así. Vamos a hacer la gráfica de esa función y vamos a ver que la recta y igual a 1/2 es donde la función se va a ir acercando cuando x tiende a más infinito. Entonces, voy a graficar primero la recta. Y igual a 1/2, ¿listo? Y igual a 1/2. Entonces, se supone que esa función cuando x tiende a más infinito se va a ir acercando a esta recta verde que he puesto ahí. Ahora voy a colocar la función. La función era 3x cuadrado más 2x menos 1. Entonces 3x cuadrado más 2x menos 1 dividido el otro término que era 6x cuadrado más 3x más 5. 6x cuadrado más 3x más 5. Y observen lo que pasa. Esa gráfica morada es la gráfica de esa función. Y en efecto, cuando x se hace muy grande, cuando x tiende a infinito, la gráfica morada se va acercando a su asíntota, que es la gráfica o la recta verde. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Listo? Por eso es que nosotros estamos diciendo que esa función tiene una asíntota cuando x tiende a más infinito y que la asíntota es y igual a 1/2. Y igual a 1/2. ¿Listo? Nosotros hicimos el cálculo cuando x tiende a más infinito. ¿Vale? También hay que hacer el cálculo cuando x tiende a menos infinito. También hay que hacerlo. Entonces, nosotros lo hacemos por aparte. Solamente que en este caso van a coincidir. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función que era 3x cuadrado más 2x menos 1. Nosotros calculamos esto. 6x cuadrado más 3x más 5. Nosotros calculamos esto y resulta que no lo voy a hacer, pero después de hacer todos los pasos, vuelvo y obtengo 1/2. ¿Listo? Vuelvo y obtengo 1/2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando aquí es que justamente como nos muestra la gráfica, cuando x tiende a menos infinito, es decir, cuando nos vamos para la izquierda, también se está acercando a la misma recta y igual a 1/2. ¿Listo? También se está acercando a la misma recta. Pueden haber ocasiones donde cuando nos vamos para la derecha sea una recta y cuando nos vamos para la izquierda sea otra recta totalmente distinta. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando x tiende a más infinito puede darnos, por ejemplo, 1/2 como en este caso. Y cuando x tiende a menos infinito puede ser, por ejemplo, 2. Entonces, ahí luciría algo así. Por ejemplo, en ese caso, sería algo muy aparte, pues sería algo como así. Algo como así, por ejemplo. Tendríamos una situación así. Este sería el eje X, este sería el eje Y, y algo podría ser, bueno, coloquemos una rectica aquí que sea una asíntota. Supongamos que esta es una asíntota. Y supongamos que hay otra asíntota por acá. Entonces, supongamos que hay la naranja y pongamos que aquí haya otra asíntota. ¿Listo? Entonces, podría haber funciones que tengan esta situación de acá. Hagamos una funcióncita en negro. Entonces, por ejemplo, que cuando x tenga más infinito, cuando x tienda a más infinito, la función se acerque a la asíntota roja. ¿Vale? Puede suceder esto así. Pero cuando x tiende a menos infinito, puede ser que, bueno, por acá haga algunas cosas, y cuando x tiende a menos infinito se acerque a la asíntota naranja.
puede suceder cosas así, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ese podría ser el comportamiento de una función. Para donde se va hacia más infinito, no necesariamente es igual hacia donde va cuando x tiende a menos infinito. Entonces, alguna función muy extraña puede tener una situación así. Cuando x tiende a más infinito, se va a la asíntota, que digamos que es L. Entonces, aquí sería la asíntota y igual a L. Y cuando x tiende hacia menos infinito, se va a la asíntota y igual a M, supongamos. Entonces, esa podría ser una situación que puede estar pasando con algunas funciones. En este caso, como les dije, del ejemplo que teníamos, del ejemplito que estamos haciendo, pues resulta que para la izquierda y para la derecha daba lo mismo. Daba lo mismo. Entonces, no hay mayor inconveniente. ¿Listo? En este caso, no pasa nada, no pasa nada. La asíntota es la misma. Por eso, cuando x tiende a menos infinito, también nos da un medio. Y eso lo corrobora, pues, la gráfica que hicimos. ¿Listo? Y bueno, ese es el cálculo de las asíntotas horizontales. Hacemos límite cuando x tiende a más infinito o límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Para calcular las asíntotas horizontales. De hecho, bueno, acá ya habíamos calculado algunos límites. Significa, por ejemplo, que esta función tiene una asíntota horizontal en 0. Significa que esta función se va a ir acercando a 0 cuando x tiende a infinito. Acá, por ejemplo, no tiene asíntota. Miren, por ejemplo, que en este límite de aquí, el resultado no nos está dando un número, sino que nos está dando más infinito. Significa que no hay asíntota. Para que haya asíntota, tiene que darnos un numerito acá. Incluso puede ser 0, pero tiene que dar un numerito ahí, ¿listo? Para que sea asíntota. Si da más infinito, entonces no hay asíntota horizontal. Miren, por ejemplo, que acá nos dio 3/5, significa que esta función tiene una asíntota horizontal. Esa asíntota es y igual a 3/5. Esa tiene una asíntota horizontal. ¿Listo? Y bueno, esas serían como la cuestión con las asíntotas horizontales. También hay asíntotas verticales, pero esas son un toque más difíciles de calcular. Entonces recuerden siempre, para asíntotas horizontales, nosotros hacemos límite cuando x tiende a más infinito y límite cuando x tiende a menos infinito. Esa es la clave ahí. De esa manera nosotros las calculamos. Pero si buscamos asíntotas verticales, ya no vamos a hacer límite cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. No. Ahí lo que vamos a buscar es donde hay indefiniciones de la función, donde el denominador se hace 0. Eso es básicamente lo que vamos a buscar ahí. Entonces sería algo así. Voy a tratar de hacer algún ejemplito. Entonces miren, por ejemplo, lo siguiente. Por ejemplo, miren lo siguiente. Si yo tengo límite cuando x tiende, bueno, perdón, vamos a no colocar límite todavía. Vamos a colocar la función. Vamos a colocar la función. Ejemplo, sea f de x igual a, voy a colocar aquí la función, por ejemplo, 3 menos x, x menos 5, sobre x más 2 y aquí, por ejemplo, x menos 3. Por ejemplo, podría ser así. ¿Listo? Entonces, f tiene asíntotas verticales. Vamos a calcular asíntotas verticales ahora. ¿Listo? Entonces nos dan esa función f de ahí. Nos preguntan si esa función f tiene asíntotas verticales. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer para poder visualizar si esa función tiene asíntotas verticales es mirar en qué puntos hay indefiniciones de la función. Es decir, mirar en qué puntos el denominador se hace 0. ¿En qué valores de x el denominador se hace 0? Y esos valores de x donde la función
o mejor dicho, donde el denominador se hace 0, van a ser donde probablemente nosotros encontremos asíntotas verticales. ¿Listo? En este caso, esta función, observen, en f o para f, para la función f, el denominador se anula o se hace 0 en 2 puntos, en x igual a menos 2 y en x igual a 3. Se anula en estos 2 puntos. Quiere decir eso que cuando yo reemplazo x igual a 2 o x igual a 3, a menos 2, perdón, a menos 2, ¿no? A menos 2, este es menos 2. Debe ser menos 2. Cuando yo reemplazo cuando x vale menos 2 o cuando x vale 3 en el denominador, eso se va a hacer 0, ¿listo? En efecto, cuando x vale menos 2, pues el que se anula, bueno, este término de aquí va a ser 0 porque me queda menos 2 más 2, ¿cierto? Y ya si el primer término es 0, pues ya todo es 0. Si yo reemplazo x igual a 3 aquí, entonces sería 3 menos 3 aquí, y aquí sería 3 más 2. Entonces el primer paréntesis me da 5, el segundo paréntesis me da 0, y 5 por 0, 0. Entonces, efectivamente, esa función se anula con x igual a menos 2 y x igual a 3. Y entonces, esos punticos de ahí, x igual a menos 2 y x igual a 3, son los puntos donde probablemente hayan asíntotas verticales. Son los puntos donde tenemos que buscar las asíntotas verticales. No significa que ahí las vamos a encontrar seguro. Puede ser que ni siquiera tenga asíntota vertical ahí, pero si las hay, deben estar ahí. Deben estar cuando x vale menos 2 y cuando x vale 3. ¿Listo? Es ahí donde las vamos a buscar. ¿Qué es lo que hacemos para averiguar si existen asíntotas verticales ahí? Pues lo que tenemos que averiguar es qué pasa con el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f y qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 de la función f. Ese es el estudio que tenemos que hacer ahora. Ya sabemos dónde probablemente hayan las asíntotas verticales. Ahora lo que tenemos que hacer es el estudio del límite cuando x tiende a menos 2 y cuando x tiende a 3. ¿Para qué? Para ver si efectivamente se tratan de asíntotas verticales o no. Para ver si hay asíntotas verticales o no. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer primero el de, yo creo que hagamos primero el de 2. Entonces, hagamos primero el de menos 2. Entonces, miren, estudiemos límite cuando x tiende a menos 2 de f de x. Es decir, límite cuando x tiende a menos 2 de la función f, que es 3 menos x, x menos 5, sobre x más 2 y x menos 3. ¿Listo? Esa es la situación ahora. Tenemos que estudiar ese límite. Cuando x tiende a menos 2 de esa función f. Ahora bien, ¿cuánto nos da ese límite? Entonces, ese límite lo podemos calcular así. Primero miremos qué forma tiene el límite. Entonces, miremos qué forma tiene ese límite. Si analizamos cuando x tiende a menos 2, cuando x se acerca a menos 2, el numerador, ¿a dónde se va? El numerador tendería a 3 menos x, pero x vale menos 2, o sea que respeto el signo, entonces sería 3 menos menos 2, respeto el signo de menos 2, entonces ese primer paréntesis se acerca a 3 menos menos 2, el segundo paréntesis se acercaría a x menos 5, es decir, se acercaría a menos 2 menos 5, el denominador se va acercando a x más 2, es decir, menos 2 más 2, primer paréntesis, y el segundo paréntesis, menos 2 menos 3. Es decir, en otras palabras, cuando x se acerca a menos 2,
el numerador se va acercando. 3 menos menos 2, esto menos por menos más, 3 más 2, 5. Menos 2 menos 5 da menos 7. Se va acercando menos 2 más 2, 0. Menos 2 menos 3, menos 5. ¿Listo? Observen que en este caso me está dando menos 35 en el numerador y me está dando en el denominador 0 por 5, 0. ¿Listo? Es decir, en este caso, la forma del límite no es una indeterminación. No es indeterminación. No es ninguna de las indeterminaciones que ya habíamos estudiado antes. Se trata de una indefinición. Eso lo nombramos en la clase pasada, ¿no? Una indefinición. Es de la forma una constante distinta de 0, en este caso menos 35, dividido 0. Entonces, no es una indeterminación, sino que se llama indefinición. Significa entonces que ahí la función va a explotar. Significa que ahí la función va a explotar hacia más infinito o hacia menos infinito. Significa que ahí va a explotar la función. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a pasar. Como es una indefinición, la función va a explotar hacia los infinitos. ¿Listo? No se trata de una indeterminación, por eso, pues muchas veces no hay que entrar mucho en detalles en esto, y simplemente pues se trata de una indefinición. Y como es indefinición, la función va a explotar hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Listo? Entonces, como la función explota hacia más infinito o hacia menos infinito, aún no sabemos hacia dónde explota, pero como la función explota hacia los infinitos, significa que ahí va a haber una asíntota vertical. Ahí debe haber una asíntota vertical. ¿Listo? Y en el otro caso, observen lo siguiente. En el otro caso, bueno, entonces en este caso hay asíntota vertical. Significa que para que haya asíntota vertical, la función debe explotar hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Listo? Y en el otro caso era cuando x tiende a 3, ¿no? Cuando x tiende a 3. Entonces hagamos cuando x tiende a 3. Entonces el límite, cuando x tiende a 3 de la función, pero la función es 3 menos x sobre x menos 5 sobre x más 2 sobre x menos 3. ¿Listo? La función es esta. Entonces lo mismo. Veamos qué forma tiene la función. Si x se acerca a 3, entonces el primer paréntesis del numerador tiende a 3 menos 3, 0. ¿Vale? El primer paréntesis tiende a 3 menos 3, 0. El segundo paréntesis tiende a 3 menos 5, tiende a menos 2. En el denominador, el primer paréntesis tendría 3 más 2, 5. Y el segundo paréntesis tendría 3 menos 3, 0. 0 por menos 2 da 0. Y 5 por 0 da 0. Es decir, que cuando hacemos límite, cuando x tiende a 3 de esta función, esto de aquí sí nos da una indeterminación. Indeterminación. En otras palabras, es diferente al caso hace rato. Hace rato nos dio una indefinición. Nos daba una constante distinta de 0 sobre 0, pero en este caso nos está dando 0 sobre 0 y es una indeterminación. Y cuando hay indeterminación, algo tenemos que hacer para cancelar, para eliminar esa indeterminación. Así como siempre, simplificamos, operamos, hacemos álgebra, de tal manera que nos permita eliminar esa indeterminación de ahí. ¿Listo? Entonces vamos a cancelar o a simplificar lo siguiente. Esto va a ser límite cuando x tiende a 3 y lo que voy a hacer es factorizar un menos del primer paréntesis. Factorizo menos del primer paréntesis. ¿Para qué factorizo menos? Bueno, básicamente para poder cancelar. Miren que si yo factorizo menos del primer paréntesis, me quedaría entonces menos, y abro paréntesis, entonces me quedaría x menos 3, ¿no? ¿Por qué? Porque con este menos, pues cambia de signo todo lo que está acá dentro del paréntesis y vuelvo al paréntesis original, ¿cierto? 3 menos x. Entonces,
Eso es lo que pasa. Simplemente factorice menos, ¿para qué? Para poder cancelar x menos 3 con x menos 3. ¿Y qué me queda después de hacer la cancelación? Me queda límite cuando x tiende hacia 3 de menos x menos 5 sobre x más 2. Y volvemos a analizar la forma de este límite, pero este límite ya no tiene forma 0 sobre 0. Este aquí ya se ha eliminado la indeterminación. La forma de este límite sería entonces 3 menos 5 menos 2, con el menos de acá sería 2. Y la forma de acá sería 3 más 2, 5. Entonces, este límite ya no es indeterminación, se eliminó la indeterminación, entonces simplemente lo que decíamos hace rato. Calcular este límite es evaluar. Entonces sería menos 3 menos 5 sobre 3 más 2. Y esto nos queda 3 menos 5 menos 2 menos a 2 y 3 más 2, 5. Y nos dio 2 quintos. ¿Listo? Nos dio 2 quintos. Entonces miren que aquí no pasó como en el otro límite, como en el otro caso. La función no explotó hacia más infinito o hacia menos infinito. La función no explotó, sino que se acerca a un número particular. ¿Listo? Eso indica que no hay asíntotas verticales. Entonces, ahora sí, hagamos la gráfica de esa función para que veamos cómo se está comportando todo esto. Entonces, voy a hacer la gráfica de esa función. 3 menos x por x más x menos 5. Entonces, voy a hacer la gráfica de esa función. Sería así. 3 menos x sobre x menos 5 dividido. Y la otra parte es x más 2, x menos 3. X más 2, x menos 3. ¿Listo? Esa es la función de ahí. Listo. Entonces, en conclusión, ¿qué fue que dijimos de esa función? En conclusión dijimos, tienen asíntotas verticales en los siguientes puntos. Dijimos en conclusión. Buscamos las asíntotas verticales en los puntos donde el denominador se hace 0, ¿cierto? Ubicamos cuáles son los valores de x que el denominador se hace 0. En este caso nosotros concluimos que para x igual a menos 2 y para x igual a 3, el denominador se hace 0. Y es ahí donde las vamos a buscar. No significa que ahí las vamos a encontrar siempre, ¿no? Sino que si están en algún lugar, tienen que estar entre estos valores, entre menos 2, entre x igual a menos 2 o x igual a 3. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Límite cuando x tiende a menos 2 y límite cuando x tiende a 3. ¿Qué resultados obtuvimos? Cuando x tiende a menos 2, límite cuando x tiende a menos 2, de la función f de x, pues descubrimos que se trataba de una indefinición y que por lo tanto la función se dispara hacia más infinito. Entonces, como la función se dispara hacia más infinito en menos 2, significa que hay asíntota vertical. ¿Listo? Pero con el otro límite no nos fue tan bien como con el anterior. Porque cuando calculamos el límite nos dimos cuenta de que se trataba de una indeterminación. Como es indeterminación, entonces algo tenemos que hacer, simplificar, cancelar, lo que sea. Y en este caso, bueno, cancelé cosas y llegué a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 3 de la función me dio 2 quintos. Como la función no explotó hacia más infinito o hacia menos infinito, la función no explotó, sino que nos dio un valor particular, significa que no hay asíntotas verticales. Por tanto, entonces, solamente tenemos una asíntota vertical, ¿vale? Tenemos solamente una asíntota vertical. Y esa es asíntota vertical, la voy a colocar aquí, asíntota vertical, x igual a menos 2, que fue donde calculamos el límite, menos 2. X igual a menos 2 va a ser una asíntota vertical y no hay más. El otro punto no corresponde a asíntota vertical. Significa entonces que una vez hecho la gráfica, que aquí está, observen, si yo coloco x igual a menos 2, va a representar una recta donde la función se va a acercar, pero cuando se dispara hacia menos infinito. Entonces, miren,
Aquí está. Es la recta roja que está aquí. Y observen que en efecto, la función cuando nos acercamos a -2, a esta recta roja que está aquí, pues la función se dispara y se va acercando hacia esa recta rojita. Miren que por acá se dispara y bueno, se va acercando hacia la recta rojita. Y lo mismo pasa por acá. ¿Listo? Eso es lo que estábamos identificando ahí. No hay más puntos que cumplan esa característica. Le puedo quitar zoom y miren que no hay más puntos que tengan esa característica. Por eso, la otra no nos dio asíntota. Por eso fue que en la otra, que en el otro valor que fue 3, no nos dio asíntota. ¿Listo? Solamente hay una asíntota vertical que es cuando x vale -2. ¿Listo? Y es esta recta rojita que está acá. Entonces, como ustedes pueden ver, pues, para calcular asíntotas, uno requiere hacer un estudio bastante grande, tanto de límites cuando x tiende a infinito, a menos infinito, como cuando x tiende hacia un cierto valor. ¿Listo? De tal manera, pues, que en la próxima clase o la próxima vez que nos veamos, que va a ser el miércoles, pues hay que hacer un par de ejemplitos de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos aquí a desarrollar tanto límites cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito, y cuando x tiende a un valor, cuando x tiende a otro valor, y bueno, eso nos puede ayudar a resolver también bastantes dudas, ¿vale? ¿Está claro, muchachos? ¿Está ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna duda está ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, repito, esto no es sencillo, ¿no? No es fácil. Entonces, el miércoles en el taller, me comprometo, vamos a hacer un par de ejemplos de estos. Eso sí los voy a tener listos para que veamos otra vez cómo es que se sacan esas asíntotas verticales y asíntotas horizontales. ¿Listo? Ahí miramos un par de ejemplos y de pronto con un par de ejemplos pues queda un poquito más claro. ¿Listo? Pues no hay preguntas ahí. Profe, una pregunta, pero no es de la clase de hoy. Es con Ujú. respecto al capítulo 2 del libro. ¿Me podría recordar hasta qué sección se supone que deberíamos estar, por Ah, favor? ok. Dame un segundito. Miremos el libro. Igual, ¿cierto? Entonces, sería así. Dijimos, capítulo 1 no entra a la sección 1.7, ¿cierto? Capítulo 1, sección 1.7 no entra. ¿Listo? Y capítulo 2 no entra a la sección 2.1. Esa no la vimos, esa la vamos a ver después. Pero entra a la sección 2.2, 2.3 y 2.5. Vamos aquí. 2.2, 2.3 y 2.5. Luego del parcial ya miramos, Vale, profe, gracias. ¿vale? Luego del parcial ya miramos la sección 2.4. ¿Listo, muchachos? Entonces ya nos vemos el miércoles. Por favor, si tienen dudas, aprovechar el miércoles, resolverlas todas para que queden listos para el parcial, ¿vale? Los muchachos, nos vemos entonces, que estén muy Vale, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe, Vale, hasta profe, luego. gracias. Profe, hasta luego. Chao, compañeros.